Ok, buenas tardes. Vamos a empezar a la clase de multiplexores. Básicamente, cuando hablamos de multiplexores, nos vamos a referir a los MUX. Los MUX se caracterizan por ser circuitos combinacionales que tienen muchas entradas y una sola salida. En definidas cuentas, ese es el concepto a grosso modo. Entonces, para ver el diagrama de bloques del circuito combinacional, el circuito combinacional se caracteriza por lo siguiente. Tenemos que esto es un MUX. Esta es la muesca del circuito. Bueno, podríamos hacerlo con circuito integrado o como diagrama de bloques, pero vamos a hacerlo como diagrama de bloques. Entonces, nosotros vamos a tener siempre lo que se llaman entradas de control o entradas de selección de datos. S0 y S1. Y después nuestras entradas, que sería el dato 0, el dato 1, el dato 2 y el dato 3. Entonces, como tenemos dos entradas de control, vamos a poder tener 4 entradas de selección. Recordemos que el multiplexor se llama selector de datos. Vamos a seleccionar alguno de estos datos y las podemos gobernar por 2 entradas. Y lo que vamos a tener a la salida va a ser solo un dato codificado. Esta es la salida. Entonces, la salida o la salida de datos. Entonces, ¿de qué se caracteriza el multiplexor? El multiplexor va a tener 2 entradas de datos, en este caso porque es de 2×4, es decir, 2 entradas de selección de datos que me van a activar cada una de estas entradas o datos. También podríamos decirle que es la entrada 1, la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3. Puede verse como un input o un data, pero vamos a irnos más por el dato, ya que lo que hace es que vamos a seleccionar un dato de la entrada que quiero que se vea reflejado en la salida. Entonces, el multiplexor se caracteriza por tener muchas entradas y una sola salida activa. Este es el concepto básico de lo que es un multiplexor. Ok, ahora vamos a explicar la tabla de verdad de este multiplexor de 2 entradas de selección que me va a combinar una escogencia de las entradas o datos desde D0 hasta D3 para darme una salida o una única salida seleccionada. Entonces recordemos que la selección de datos va a ser por las entradas de control o entradas selectoras de datos. De hecho, al MUX se le dice selector de datos. Entonces, ¿cómo yo quiero escoger el dato de 0? Tendría que ver la tabla de verdad de las 2 entradas de selección. Pero nosotros sabemos que para construir una tabla de verdad de 2 bits, en este caso, o de 2 entradas, la primera va a conmutar una vez, 0101.
y la segunda va a conmutar dos veces, 0, 0, 1, 1, y llegaríamos aquí porque solo tenemos 2 bits o 2 entradas para controlar 4 entradas de selección, es decir, 2 entradas o 2 bits me van a controlar 4 entradas de selección, que esta combinación me va a dar una salida seleccionada a la salida del MUX. Entonces, si yo quiero dejar pasar el D0, el dato D0, necesito que S1 y S2 estén en bajo, en 0 y en 0. Entonces, aquí para tener yo D0 en la salida seleccionada, yo voy a tener S1 y S0, las dos en bajo. Tengo que poner el complemento o la negación. Si quiero que pase D1, necesito que S1 esté negado y S0 esté en alto. Si quiero que pase D2, S1 en alto y S0 negado o complementado. Y para que pase D3, las dos en alto. Recordemos que estos son min términos, es decir, son productos. Estos son productos, lo que está aquí a la salida. Y es lo que vamos a ver a la salida de Y. Entonces, así es como se hace una tabla de verdad para un MUX, como el que dibujé anteriormente, que era para el diagrama de bloques. Así es como se selecciona. Ok, ahora tanto el diagrama de bloques funcional como la explicación de cómo se hacía la tabla de verdad, nos vamos a dar cuenta que al final lo que obtenemos es una función lógica a la salida. Recordemos los conceptos de min términos. Acuérdense que cada salida es un producto y es a la vez también los min términos responden a una sumatoria. Entonces es una sumatoria de productos. Entonces, el siguiente paso es que después de tener nuestro diagrama de bloques, que son dos entradas de control o selección de datos, que me va a seleccionar alguna de las entradas para verla reflejada a la salida. Es decir, muchas entradas, una salida. Entonces, de la tabla anterior de verdad pasada, vimos que Y se compone de 4 min términos, como se había planteado. Entonces, yo necesito que Y, que es esta salida lógica o esta función lógica, vamos a tener solo un min término a la salida. Entonces, para esto hay que construir un circuito lógico que me permita solo un min término a la salida de acuerdo a la selección de datos de entrada. Entonces vemos que como son min términos responde a compuertas AND, y como es una sumatoria, entonces al final vamos a sumar todo en una compuerta OR. Se procede de esta manera. Como tenemos 4 min términos y sabemos que es un producto cada una de ellas, entonces sabemos que aquí sería 4 ANDs. Son 4 ANDs porque son 4 productos, porque son 4 entradas, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, por cada AND vamos a tener el dato. Esta primer NAND me va a dar el dato 0, está el dato 1, está el dato 2 y está el dato 3, como está aquí. Esta AND de 0, esta AND de 1, esta AND de 2 y esta AND de 3. Pero voy a necesitar, y les recomiendo que lo hagan de esta manera, dos inversores que me van a cambiar el estado, ya sea si el estado está en 1 o el estado está en 0. Entonces lo ponemos de esta manera. Así. ¿Ok? Entonces, ese 0 es el LSB, el más a la derecha, y el LSB o el MSB, el bit más significativo, más a la izquierda. Ese 1, que son las entradas.
Igual funciona con las entradas para la selección de datos. Entonces, ese 0 va a ser este cambio de estado. Si aquí yo tengo un 0, perdón, si aquí yo tengo un 1, aquí va a tener un 0. Si aquí tengo un 1, aquí va a tener un 0. Eso depende del estado. Y a la tabla de verdad que habíamos hecho. Entonces, si yo quiero que Y tenga solo este min término a la salida, porque acordémonos que solo una entrada es seleccionada a la salida de un MUX, entonces para yo tener Y acá, ¿qué debo hacer? Bueno, ya sé que una línea corresponde a D0, que está multiplicando. Necesito S1 negado. Entonces aquí tengo, necesito a S1 y a S0 negado. Es decir, tengo que tenerlas en 0, 0, como lo habíamos visto en la tabla de verdad. Entonces, yo voy a necesitar que en esta entrada yo seleccione ese negado. Entonces aquí está S1, aquí yo voy a tener S1 negado del otro lado y aquí va a tener S2 negado. Ahí. Entonces, S1 la voy a tener acá en el centro. Ok, entonces me dice que S1 tiene que estar negado. Entonces S1 está aquí en la salida del inversor. Aquí está S1 negado. Y S0 también tiene que estar negado. Entonces S0 negado. Y como todo eso es una sumatoria, tiene que ir una compuerta OR. Entonces vamos a cambiar de color, vamos a poner las salidas de color rojo. Y esta primera va acá. Ya sería este primer término. Ahora, me dicen, si se cumplen estas condiciones, pasaría este dato aquí a Y. Lógicamente esto sería Y. Las otras no pasarían. Vamos para el segundo dato. Me dice que D1 tiene que tener S1 negado, es decir, este de acá, al centro, S1 negado con S0 sin negar. Entonces, S0 viene acá, y nos vamos a brincar esto, y viene acá, con S0 sin negar. Y la salida vendría acá. Entonces, si se cumplen estas condiciones, pasaría el dato 1 a la salida, pero ni E0, ni E2, ni E3 pasarían. Si nos vamos al caso anterior, si se cumplen estas condiciones de E0 y estas dos negadas, pasaría este dato a la salida en Y D1, D2 y D3 no pasarían. Vamos a ver D2. D2 dice que tenemos aquí la entrada. S1 tiene que estar sin negar. Entonces viene acá. Sube acá. Sube acá. Sube acá. Sube acá. Me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. Aquí está S1 sin negar. Y S0, que está acá, la conectamos acá. S0 la conectaríamos ahí. Y si se cumplen estas condiciones, pasaría de 2 a la salida en Y.
Ni de 1, ni de 0, ni de 3 pasarían. Vamos con la última. D3. D3 aquí está. S1 tiene que estar sin negar. Pero S1 ya lo habíamos llevado acá. De esta parte. Entonces podemos puentearla acá. Y S0 también tiene que estar sin negar, pero la podríamos puentear acá. Por lo tanto, bueno, nos había faltado esta de acá, por lo tanto esta iría acá. Ese sería el circuito de cómo se describiría un MUX de 2 entradas de control o selección de datos y 4 entradas para verse reflejada a la salida. Esta es una manera de hacerlo. Otra sería que ustedes, en vez de poner las entradas, las entradas de selección acá, las ponga de este otro lado. Entonces vamos a hacer otra vez este circuito, pero intercambiando la posición de las entradas de selección de datos. Ok, otra manera de explicar lo que acabo de hacer anteriormente es acomodarlo de esta manera. Ustedes la verdad buscan la mejor manera que ser tan cómodos. Voy a explicar lo mismo otra vez, pero con esta configuración. Es decir, tengo, como esto es una sumatoria de productos, es decir, son 1000 términos, tenemos 4 productos, tenemos 4 ANDs, entonces por cada AND tiene que cumplirse esta codificación. Para que esta AND me mande el dato a la salida, de 0, C1 negado y S0 negado, tiene que cumplirse la siguiente condición. Para que yo pueda llevar esta salida acá y se vea reflejada acá, por ejemplo, para que yo vea reflejado aquí de 0, S1 y S0 y las demás de 1, 2 y 3 no pasan porque solo pasa una, ¿qué tendría que hacer? Bueno, S1 tiene que estar negado. Vean que aquí tengo S0 negado y antes del inversor S0 sin negar, o S1 negado a la salida del inversor y antes S1 sin negar. Entonces yo voy a tomar S1 pero negado. ¿Y dónde tengo a S1 negado? S1 está acá pero negado, entonces esta de acá va acá. S1 negado y S0 negado está acá. Ok, esta sería otra forma más práctica de hacerlo. Estas ya no van a pasar, pasaría solo una. ¿Cómo hago yo entonces para ver D1, S1, S0, pero esta condición de acá, lógicamente aquí estaría negado, estas dos estarían negadas acá. ¿Cómo para verla? Entonces en este caso sería, para ver de 0, S1, de 1, S1 negado y S0, y de 0, de 2 y de 3 no pasan, tendría que cumplirse lo siguiente. D1 aquí está, S1 negado tendría que ir acá, aquí estaría S1 negado y S0 sin negar está acá. Ok, así pasaría este código. ¿Cómo hago yo para que esta tercera pase a Y y Y se haya reflejado acá? Lógicamente de 2 pasa, pero de 0, de 1 y de 3 no pasarían. Entonces en este caso, veamos cómo tiene que quedar. Bueno, aquí sería S0 negado, ¿verdad? Entonces D2 aquí está, S1 sin negar, S1 sin negar está acá, ¿ven? Y S0 negado, y S0 negado está acá, ¿ven? Entonces pasaría este dato.
pasaría aquí entonces de 2 y con ese 0 negado ahí. Ahí sería el dato que pasaría. Ahora yo quiero que pase este otro dato. Entonces de 0, de 1 y de 2 no pasarían, pasaría de 3. ¿Y cómo tendría que estar ese 1 y ese 0? Tienen que estar en alto. Entonces ese 1 en alto y ese 0 en alto. Y así veríamos pasar de 3 y ese 1 y ese 0 sin negar. Así es como se construiría la circuitería del MUX. Y si aplicamos aquí un diagrama de bloques, veríamos que mis entradas serían esto. Mis entradas de control serían estas. Y esta sería mi salida. Entonces si lo ponemos acá, tendría yo acá un MUX de 4 entradas, las salidas de control y la salida Y. Si lo queremos poner de forma resumida. Esto es lo que habría dentro del diagrama de bloques funcional. Y así es como se construyen los MUXes. Entonces la idea es de utilizar un MUX en computación. Se utiliza porque usted puede tener muchas señales de control a la entrada de su sistema que va a controlar diferentes componentes a las salidas, diferentes dispositivos conectados que usted pueda manipular. Y el MUX es muy práctico porque ese montón de entradas yo voy a tener solo una salida activa. Bueno, esto sería lo con respecto a MUXes. Ahora vamos a ver lo que son demuxes, que es el contrario al MUX, que yo puedo tener a partir de una entrada muchas salidas. Vamos a ver. Bueno, básicamente un demux o demultiplexor es lo contrario al multiplexor, es decir, realiza la función contraria del MUX. Entonces, ¿cuáles son las características? Toma los datos de una línea, toma los datos de una línea y los distribuye a un determinado número de líneas de salida. Entonces es la función contraria. Tenemos muchas líneas, también tenemos entradas de control que van a ser entradas de distribución de datos, no de selección sino de distribución de datos, y varias salidas que distribuyen los datos de una única entrada. Entonces vamos a seguir haciendo un ejemplo. Bueno, este es el diagrama de bloques funcional de un demux. La particularidad aquí es que es el contrario del MUX, es decir, tengo una sola entrada que se distribuye a todos los datos de la salida y las entradas de control que me seleccionan la compuerta. Es decir, una entrada, muchas salidas. Vean aquí en la tabla de verdad. Si yo quiero ver lo que hay dentro de D0, tengo que poner las dos en bajo para ver D0. Pero esta entrada es común a D0. Esta entrada es común a D2.
esta entrada es común a D2, perdón, a D1, a D2 y esta entrada es común a D3. Es decir, esta línea tiene que estar común a todas estas compuertas. ¿Por qué? Porque de una entrada se ve reflejado varias salidas. Es decir, este dato se distribuye en todos estos datos. Vamos a ver cómo se hace el circuito dentro de este diagrama de bloques para comprenderlo mejor. Ok, si yo quiero que esta entrada se refleje a la salida o se distribuya, por eso es que los demuxes se llaman distribuidor de datos, van a tomar este dato y lo van a distribuir a la salida. Esta entrada se distribuye a la salida. Para eso, todas las compuertas tienen que estar conectadas a esta entrada. ¿Por qué? Porque esta entrada, esta única línea de entrada se distribuye a todas las compuertas. Eso es lo que hace un demux. Y dependiendo de cómo sean las señales de control o las de distribución de datos, así se va a activar cada una de ellas. ¿Cómo hago yo para que se active de cero? ¿Ok? Para que se active de cero, necesito tener a S0 negado y a S1 negado. Como quiero tener D1 pero también compartiendo la misma línea, tendrá que tener a S0 sin negar, que sería acá, a S0 sin negar pero con S1 negado, que sería acá. Ok, ¿cómo quiero ver D2 a la salida? Porque es de una sola entrada. Entonces tengo que tener conectada la línea de entrada, que es como se distribuye a todas ellas, pero S1 tiene que estar S0 tiene que estar negado y S1 sin negar aquí. Ok, ¿cómo hago para ver D3? D3 sería igual, compartiendo la misma línea de entrada, pero S0 sin negar acá y S1 sin negar acá. Revisamos esta otra, S1 sin negar y S0, sí, está bien. Entonces, así es como veríamos esta entrada reflejada a la salida en un demux. Vean que de una entrada, varias salidas. Es decir, esta misma entrada se codifica diferente a la salida. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se codifica? Bueno, en esta primera estaríamos codificando la señal de entrada, que podríamos decirle que se llama E. La señal de entrada E, vamos a decir que esto es entrada. Y aquí vamos a tener la salida de la señal de entrada, que está multiplicando a S0 y a S1. Es decir, S1 y S0, pero ambas negadas. Pero esta entrada es común a todas ellas. Este estado puede variar. Puede ser que va a activar al demux si E todas están en bajo o si E todas están en alto. Pero de momento E va a ser, se puede considerar en este momento como no importa el estado, se va a compartir a la salida en todas ellas. Bueno, esto sería lo que sería un demux. Ok, entonces los demuxes y los muxes los encontramos en las hojas de datos. Por ejemplo, el mux, yo ya se los había puesto en la tarea de, o mejor dicho, en el bloque de información del portal de Classroom. Ahí tenemos que hay una parte que se llama hojas de datos, ahí están todas ellas. Por ejemplo, la 74HC157 es un MUX, al igual que el 151. Y en los demux tenemos el 74HC154. Bueno, este es uno de 4x16. Entonces vean que son pocas entradas, muchas salidas. Y hay una sola entrada que es común a todas las compuertas.
Si hablamos de demuxes o decos, es lo mismo, solo que usted tiene la opción en el integrado de trabajarlo como un demux o como un deco. En este caso, el MUX, algo que me interesa que sepan es que ellos se habilitan en bajo. Es decir, tiene una E en la hoja de datos que significa enable y una rayita que significa que se habilita en bajo. Significa que los datos de entrada pasan a la salida cuando esto está en bajo. O sea, lo podemos conectar directamente a tierra y todo pasa a la salida. Si no, trabajaría diferente. Entonces, lo curioso es que estas tecnologías TTL explotan mucho lo que es la lógica negativa o activaciones en bajo. Así se diseñaron por el tipo de sustrato. Entonces, es para que mencionarles que el MUX, ya sea el 157 o el 151, responden a circuitos integrados que hacen la función de selector de datos, y el 74HC154 hace la función de distribución de datos. Bueno, eso sería básicamente para terminar con un ejemplo en la parte de hojas de datos. Vamos a proseguir con otras cosas. Bueno, finalmente vamos a proceder con la parte de simulación. Entonces van a ver otros videos tutoriales para hacer la simulación. Esta era la clase. Muchas gracias.